Queremos entonces decir lo siguiente. Personalmente me quejo de que aquí muchos comunicadores sufrimos de lo que hablamos a principio, de hablar de cosas que deberíamos cederle a los que saben de eso. Y una de esas cosas es fiducia. Nosotros queremos decir que hasta donde nosotros conocemos en nuestra vida, que ya tiene muchos días, escuchamos de dos fiduciarias famosas que se hicieron aquí. Las dos tienen un común denominador, que las dos la hicieron dos familias italianas radicadas aquí en el país. Y la hicieron porque tuvieron la visión de que en el futuro sus descendientes podrían tener dificultades con el patrimonio que ellos le iban a dejar. Se trata de la familia Vicini y de la familia Barletta. En unos offshore que también hay que explicar, yo recuerdo que la única figura de fiduciaria que yo recuerdo fue dos fiduciarias que Vicini y Barletta dejaron en bancos, creo que de Gran Caimán o de las Bahamas, en una de las islas que corresponden al archipiélago de las Bahamas. Y la función de esas eran, hasta donde yo recuerdo, que esas personas tenían una orden de administrar la herencia que ellos habían dejado, porque hay cosas que se la dejaron fuera. Pero mire, este patrimonio está como fiduciaria en este banco. Y ese banco manejó durante años el patrimonio de los Vicini y de Amadeo Barletta, con instrucciones de que esas personas podían retirar los beneficios que producían esos bienes, solamente los beneficios. Y al cabo de un vencimiento, porque eso tenía, creo que eso es 50 años, no sé cuántos años, entonces se iban a distribuir entre los herederos que quedaban en la familia. Eso trajo una repartición sin problemas en el caso de los Vicini, porque cuando venció la fiducia de los Vicini, estaban por lo menos Gianni encabezándola, y el lío lo armaron después que se murió Gianni. 5 personas y un jovencito ahí que la política lo picó. Yo no quiero hablar de eso. Manejaron bien hasta Gianni Vicini. Los Barletta tuvieron mucha dificultad porque cuando se venció la fiducia, se habló hasta de $2.000 millones. Hubo problemas entre madres e hijos. Ese muchacho que está ahí dirigiendo la Santo Domingo Motor, que se llama Miguel, que ha manejado muy bien los bienes de los Barletta, peleó con su propia mamá, y hay hasta un libro por ahí que se hizo, un escándalo, porque la mamá parece que no era medio alitraneada. Así que se dice, ¿verdad? Alitraneadus, del latín alitraneadus, que quiere decir es como dice díscolo, más o sí, menos. díscolo. Entonces, yo no conozco otra figura que se llame fiduciaria que no sea la familiar. Yo escuché a el amigo Ariste Escuder, que le puso en bandejas al gobierno
la solución. Y dice, pero nosotros contemplamos las dos posibilidades. Una fiduciaria. Otra, una compañía, una figura como la compañía por acciones, es decir, vender acciones al público. Una sociedad. Y era las dos cosas pasaban fuera del Estado, el patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo? Que al final de la fiducia, es decir, va a ser una fiduciaria durante 30 años. Y a los 30 años, ¿qué pasa? lo que hay es del Estado. Muy bien, eso, lo que quede del Estado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la capitalización de la empresa pública en el Consejo Estatal del Azúcar y la capitalización en la Corporación de Electricidad? Que en la de electricidad se le entregaron las plantas de lo que quedaba ahí a un grupo de generadores. Tú las arreglas y me vendes la energía. Pero las tierras del CEA siguen siendo del CEA. Es decir, que en el Consejo Estatal del Azúcar le entregaron los ingenios destruidos. Siguen siendo del Estado, pero ellos lo entregaron desbaratado. Se puede justificar un poco, hasta ahí. Ahora, ¿cómo se aplica eso a la fiducia? Ahora yo quiero que Andrés Terrero se tome un tiempecito tranquilo y nos diga cuáles son las otras figuras de la fiduciaria que no fuera la familiar que usaron los Barletta y los Vicini, o que no sea y que se aplique a la que usó el gobierno. El gobierno parece ser que usó la misma figura que el gobierno pasado contempló, pero el gobierno no habla de eso. ¿Por qué no habla? Porque cuando se habla del valor del patrimonio, el gobierno no quiere que le hablen de 2.400, de 2.640 millones de dólares, porque ese es el cuerpo de delito con el que se va a meter preso a Danilo, en que está sobrevaluado. Entonces no usan esa cifra, ni la usa tampoco la Fuerza del Pueblo. Nadie usa eso, porque todo el mundo está apostando a eliminar un candidato. Y eso no se puede ligar. La fiducia es una figura económica que como contador, Andrés nos va a decir cuáles son, primero, qué es fiducia. Segundo, qué es pública y qué es privada. Segundo, cuáles son los ejemplos de alguna fiduciaria pública o privada que hemos tenido. Como yo te estoy diciendo, los Vicini, era una familiar. Sí, sí. Así que ayúdanos un poco y échanos gota, pero no en un solo ojo, no, en los dos. Sí, Terrero, perdón, antes de que comience, tú sabes que yo trabajando con Luis Heredia aprendí muchas cosas. Entonces, ¿cómo se dice fiduciaria en inglés? Trust. Trust. ¿Cómo? Trust. Pero la Es un trust. Pero Sí, la sí, traducción literal de trust al español es Confianza. Confianza. El negocio de la fiduciaria es la materia prima y la confianza. Sí. Ahí va a comenzar. Doctor, usted ha hecho una definición excelente con el ejemplo que ha hecho. Y es bueno esto porque lo que está pasando aquí es una crisis de información o una crisis de conocimiento, donde la mayoría de la gente no sabe un carajo de qué están hablando. Pero tenemos una ventaja, que con todo lo que ha pasado, yo pienso que mucha gente ya ha conocido y ha leído y sabe lo que es fideicomiso, o lo que es una fiduciaria. Esa es una ventaja que tenemos. Hemos multiplicado el aprendizaje. El origen de todo esto es trust, como dice Carlos, que indica confianza. Una figura que, así como lo hicieron los Vicini o los Barletta, decidieron crear un patrimonio cerrado bajo unos parámetros específicos a un periodo determinado para garantizar un patrimonio que al final de cuentas, después de terminar, se iba a distribuir en la forma que fuere. El fideicomiso es un instrumento, doctor, jurídico, un acto jurídico, donde un grupo de personas físicas o jurídicas, entregan un bien, un activo, para que sea desarrollado por una fiduciaria, para que al final
de un periodo ¿Qué es determinado. una fiduciaria? La fiduciaria es la entidad que administra los bienes. Ah, bueno. Se Ok. le llama, a un banco puede ser una fiduciaria. El banco puede tener una Y fiduciaria. una persona física puede ser, si yo dejo mi herencia a ti como fiduciario, Ajá, puede exacto, ser. exacto. Usted es Sí. fideicomitente, Sí. y yo soy el fiduciario. Ya. ¿verdad? Entonces usted me entrega a mí sus bienes, Entonces es confianza, como es dice confianza. Strauss. Claro, porque hay unos parámetros establecidos para que eso genere la confianza y que usted sabe que eso está bien garantizado ahí a futuro. Y eso tiene, por ejemplo, usted diría, bueno, pero ¿cuáles tipo de fideicomiso hay? Bueno, muchos, usted acaba de decir el familiar, hay un fideicomiso de garantía, hay un fideicomiso de inversiones, garantía, inversiones, el fideicomiso familiar, hay una figura de fideicomiso público, que en el ¿Qué debate, es el público? bueno, es cuando una entidad pública, Pone en manos de quién, de una entidad privada, puede ser privada o pública, pero que el bien sea del público. Estado. Exacto, el bien tiene que ser un patrimonio del Estado. Y ese patrimonio del Estado tiene que estar garantizado. Ejemplo, cuando el Estado le dio la carretera de Samaná a esa empresa, le dio eso a un bien del Estado, lo puso en una fiducia, No. o ese fue inversión público-privada. No, eso fue una concesión. Ya. Basado, Eso es distinto. basado en un parecido de alianza pública-privada sin que existiera la ley. Exacto. ¿Ok? Y no fue mal hecho, ¿eh? No, También. porque no vamos a entrar jugar en eso no vamos a entrar ahora, en eso. no nos podemos meter en No vamos a todo. entrar en eso. Entonces, esa figura del fideicomiso público, que dicen muchos tratadistas que no existe en la ley y que es uno de los vacíos, pero sí existe en la ley 189-11, aunque no lo define exactamente, dice en el artículo 62 que se podrán utilizar muchísimas otras formas de fideicomiso. Pero la ley propia tiene un reglamento, que recuerdo que es el 92-12, donde define claramente el fideicomiso público. El objetivo fundamental, doctor, que ha hecho el gobierno, yo no lo creo que tenga nada de política en el medio. Particularmente como técnico, no veo la política metida en el medio. Porque inclusive, aunque usted dice que el monto no se estipula, el precio de Catalina, sí está considerado el monto. El monto de referencia que se ha tomado de 2.400 millones de dólares está considerado, sujeto a una auditoría financiera que se ha licitado en reiteradas oportunidades. Y eso no lo están haciendo. No se ha comenzado. Y no se ha comenzado, y no es culpa del gobierno, lamentablemente ha sido culpa de los profesionales de la auditoría en la República Dominicana, que aunque han llamado a licitación, Ellos no han acudido. no han acudido y se ha declarado desiertas. Es posible que la culpa que le estoy atribuyendo a los contadores públicos, a las firmas, a las Big Four o a las otras firmas que Y también así son, como el CODIA es importante en la construcción, ¿por qué no se le entrega eso al Colegio de Contadores? No, el Colegio de Contadores no es una figura para eso. Ya. Es el que regula la profesión contable en la República Dominicana. El Instituto de Contadores no es el colegio, el Instituto de Contadores Públicos, aunque también existe un colegio, pero por la ley el colegio está todavía supeditado. Sin embargo, le quiero decir que esa figura, doctor, que ha utilizado el gobierno, que ya se ha utilizado en 20 otros fideicomisos públicos, aquí hay más de 20 fideicomisos públicos en este momento que no han dado ningún problema. Aquí. Sí, en la República Dominicana. Que hay fiducia pública. Públicas, más de 20. ¿Cómo va a ser? Claro. Pero dime 10. Bueno, vamos, mire, doctor, mire, la red vial, RD vial, Esa es una fiducia. pública. En que se cobran los peajes Sí, y señor. se invierte. Sí, señor. Hay otros, el de Padernales también está Y aprobado. los bancos tienen fiducia. Pues claro que sí, Todos. casi todos. Pero el no- Banco del Estado tiene fiducia. Claro, la fiduciaria van reservas. Tiene una fiduciaria. Claro, que además, por demás, es quien va a administrar el fideicomiso de Catalina. Ajá, ¿eh? Claro. O sea, el gobierno dominicano, o sea, el Estado dominicano, vamos a decir, no el gobierno, el Estado dominicano tiene un bien que se llama Punta Catalina, que no es una compañía, está adscrita a CDE. Esa es la figura que aparece ahí. Y ese bien público está siendo entregado a una fiduciaria pública, por demás, que se llama Fiduciaria Banreservas, que garantiza que a los 30 años de la operación de esa planta volverá al Estado dominicano en la forma que fuere para seguir operando como una entidad eléctrica. Va a garantizar
conforme al reglamento del estatuto, al contrato, venta de energía, inversiones, lo que fuere, pero siempre considerando que es una entidad pública. Y que el precio de referencia será determinado al final, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que determinen los expertos, que finalmente puedan determinar que van a ir a auditar, porque los auditores, doctor, en su mayoría no han participado porque tienen un riesgo político en el medio, porque la planta Catalina ha sido un bien político, lamentablemente, o verbal política, desde sus inicios hasta este momento. Entonces los auditores tienen un riesgo de reputacional que entienden que cualquier cosa que pase se le va a cuestionar. Si dijeron que vale tanto, está mal. Si dijeron que vale tanto, va a estar mal. Y prefieren mejor abstenerse de participar en ese proceso de determinar el valor de esa entidad. Alguien en algún momento lo hará. El ministro de la Energía y Minas ha dicho que ya una entidad había ganado ese concurso. Pero vamos a esperar a ver si es cierto eso. Dígame. ¿Qué faltó explicar? No vamos a criticar la fiducia, sino qué faltó en edificación de la opinión pública, a juicio tuyo. Mire, no explicar, sino no explicar, porque explicar es después de, es clarificar antes de. El contrato contiene algunas cláusulas que pareciera que dejan la brecha de que se pudiese privatizar. Aunque no es la intención del gobierno, no ha sido la intención del gobierno, pero parecería. Y esos cuestionamientos, señor doctor y Michelle, son saludables. En la ley 1004 de la Cámara de Cuentas, doctor, sin tener que traernos hacia allá, en el artículo 7 habla del control del Sistema Nacional de Control y Auditoría. Y habla de 4 controles. El control externo, que es la Cámara de Cuentas, el control interno, que es la Contraloría de la República, el control legislativo, que lo tiene el Congreso, y el control social. ¿Que lo tiene quién? La sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? Las personas que componen un Estado, los que tienen derecho aquí a saber todo, que son los que pagan los impuestos. Y esa sociedad civil, que es crítica, también hay que tomarla en cuenta y escuchar. Lo que pasa es que la palabra sociedad civil fue... No estoy hablando de participación. No. Ah, bueno. No. Sociedad civil. Sociedad civil, que es, por ejemplo, el colegio de abogados, claro, las hijas de María de la iglesia, todo el que aporta, que vive en este de país. lucro. Mira, Terrero, hay un dato que nosotros queremos dar con respecto al tema de la fiducia. Y yo creo que ha sido el gran error que han cometido las autoridades no explicar eso. Uh-huh. Así como todos sabemos que hay 14 fideicomisos aprobados públicos, 20. O 20, pero vamos a decir que un tema son los que están aprobados y otros son los que están en proceso de ejecución, porque tú puedes decir que el fideicomiso Pedernales está hecho, pero no ha comenzado. No ha comenzado a operar. Mira, hay un punto que yo creo que es la parte más importante donde la sociedad puede cuestionar una posible privatización de la fiducia de Punta Catalina, y eso no se ha querido ver. ¿Qué diferencia el fideicomiso de Punta Catalina de los otros fideicomisos públicos que puede haber? ¿Y por qué hay tanto cuestionamiento con relación a las inversiones y a la posible endeudamiento y a la figura del Estado o de la privatización de la misma? ¿Por qué no se ha dicho eso? ¿Cuál es el problema? Y el problema es el siguiente. Todas las figuras que se han creado, todas, de fideicomiso hasta ahora, sin excepción, si estoy equivocado, puede ser en una y no la conozco, es que toda fiducia comienza de cero. Entonces, se crea un vehículo como una fiducia para Pedernales. Entonces, la inversión está en cero o se crea para red vial. Entonces, vienen los ingresos que entran a esa fiducia por concepto de inversión o por concepto de préstamo, de financiamiento, entran para construir una obra que no existe. Oye bien, entran para... Entonces eso se convierte... Por ejemplo... Entonces eso se convierte en un patrimonio... Entonces eso se convierte en lo que entra en algo que es como una alianza público-privada de una
Alguien que pone de algo que no existe. Correcto. De algo que no existe. Okay. Entonces, ¿qué tiene el Estado? No tenía nada, creó una fiducia, aportó la tierra y vino las inversiones y pues construyeron una carretera. La suma de todo arranca. Con el dinero de la fiducia se le pagó a la gente de Samaná ahora. Claro. Ahora tenemos carretera, parte de la fiducia, pero no la teníamos antes. ¿Cuál es el problema de Catalina? Que independientemente del problema político de la figura Punta Catalina con respecto a lo que tiene que ver si estuvo bien hecha, si estuvo cara, barata, el gobierno dominicano pagó la construcción de Punta Catalina con fondos propios. Ajá. Entonces, al tú aportarlo a una fiducia, lo que procura el gobierno con eso es que lo que reciba por los fondos por inversión o por préstamo es para retornarlo a las arcas del Estado, claro, que son los dueños de ese capital. Que el que va a desarrollar. ¿Dónde la gente no entiende? ¿Dónde que está el problema? Que algo que ya está pago y que es del Estado y que otro no está aportando para construirlo, sino para operarlo o rentabilizarlo, y esa es la gran confusión que está ahí. Hay mucho fideicomiso. Sí, sí. Entonces el Estado tiene que explicar que en ese fideicomiso específico, la obra está terminada. Pero mira. Entonces, y esa obra, ese patrimonio, lo que provenga de los recursos, nadie va a cuestionar que nosotros aportemos una tierra o el uso de una tierra en Pedernales para que otro haga un hotel o una obra y se pueda desarrollar porque el hotel entra a la fiducia. Yo quisiera decir lo siguiente. Este tema que muy bien trata Terrero y muy bien trata Michel, yo creo que es lo suficientemente amplio para desarrollarlo, digamos, en cacofonía, ampliamente. ¿De qué yo estoy hablando? Tú tienes que hablar, antes de hablar de la fiducia, el por qué los dos gobiernos pensaron en la fiducia, porque ahí estuvo... Sí, Escudero, Jaime Ariti. A Jaime, y dijo... Nosotros solamente contemplamos dos cosas. Dos figuras. Yo quiero decir una cosa, y quisiera que Kelvin despierte de la serie del Caribe, que hoy debe estar imbuido en eso, y me grabe esto que yo voy a decir. Número 1, el gobierno decide, en una decisión de Estado, que el país no podía seguir con un déficit de 750 megas, voy para la fiducia, sí, por más tiempo. Y Danilo se pone el obretela y dice, la voy a hacer. Lo otro, tú tienes que llevarlo al contexto, es decir, al momento, como estaba el gas, como estaba eso no es lo que vamos a discutir. Había que hacer el asunto. Y adicionalmente construir 200 megas. Nunca este país ha recibido del presidente Leonel Fernández, a quien yo lo reconozco, que vivió la transición de Balaguer, digamos, a lo moderno, y a un PLD que indudablemente modernizó mucho la administración pública. Y que no le ha explicado al país por qué él tuvo 8 años sin hacer ese proyecto, ni iniciarlo, teniéndolo en la cartera. 1, eso es lo primero para hablar de la fiducia. Número 2, dice Danilo, voy a hacerlo. Ahora, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Con dinero del Estado? No lo tengo. Es la obra más costosa. Y viene un presidente de un país y le dice, óyeme, te hago la planta, te la financio, y en caso de que haya algún legislador que necesite un dinerito, la compañía está dispuesta a darle su dinerito a través de... Eso fue lo que pasó, eso está en los tribunales. Señores, vamos a ponernos claros. Le damos su cuartico a los legisladores para que aprueben esa vaina. Tenemos a nuestro Rondón aquí. Entiéndanse con él. Y le coloca. Todo el mundo sabe que es así. Y tenían gente adentro que manejaban esos grupos mayoritarios. Danilo Medina, que me perdone Danilo Medina lo que voy a decir, en el peor de los casos dice, y nosotros vamos a hacer un concurso público para que vengan los contratistas. No, vamos a dárselo a Odebrecht.
y eso sigue siendo del Estado. Y otro dice, pero ven acá, ¿por qué no reúnes a todos los generadores y le dice, hagan eso y quédense con eso y véndanos la cosa y hagan el compromiso con dinero de ustedes y de Odebrecht? No, porque resulta que son 3.000 millones, de los cuales, como dijo Temístocles Montaz, porque lo dijo Temístocles Montaz, nosotros podemos coger dinero y llevarlo al partido, o como se quiera. Y esos 500 millones de dólares no se pueden dejar perder. Vamos a hacerlo. Y después, cuando viene Vicini y dice, pero tú lo vas a hacer en mi tierra, dame la obra a mí y yo la hago. No, yo te la voy a dar después, porque tenemos que ganarnos esos cuartos primero. Entonces, terminan la obra en obra de cosas. Cuando en vez de declarar de utilidad pública esa tierra que la ley le permitía, se la compraron muy bien. Se la compraron a un precio bagatela. ¿Por qué? Porque él siempre abrigó la... Bueno, ahora, mi pregunta es la siguiente. Se termina la obra, ya Vicini no tiene nada que ver con eso, pero resulta que el gobierno que viene hace un compromiso, y esa es la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes y que hagamos un gran debate, no de que un pedacito, en que diga, bueno, yo te prometí que te voy a dar Catalina, búscame la figura en que yo le voy a pasar al sector privado. Espérate, porque yo no quiero que se me pase a nombre mío. Pregunta, esa fiducia, esa figura de la fiduciaria, puede contener nombres de empresarios como si fuera una sociedad anónima. Eso es el cumplimiento de un compromiso con un sector económico que le tenía la obligación. Así como dijo, te voy a entregar compras y contrataciones, te voy a entregar la Embajada de España, te voy a entregar la Cancillería de la... Porque, coño, Luis no ha engañado a nadie, señores. Luis le dio a todo el mundo lo que le prometió. Pero no puede decir, le estoy entregando a los Vicini o a los generadores Catalina. ¿Por qué? Porque hay algo que alguien dijo. Muy bien, es una fiducia. En 30 años eso vuelve a su dueño. ¿Pero qué vuelve a su dueño? ¿Una planta nueva o una planta vieja? Entonces, yo quiero que ustedes traten. Nosotros no tenemos compromiso con nadie. Se van a poner bravos. Porque hay gente que paga para que no lo mencionen. Entonces, yo quiero preguntar. ¿Puede la fiducia, nada más esto, puede una fiducia poner en manos de quien uno quiere un bien público? No, pero es que no es así, doctor. Perdóneme. Doctor, la figura del comité técnico que se ha establecido por un decreto del presidente de la República es un comité técnico que es adyacente a la fiducia. Es adyacente a la fiduciaria para operar. A los 30 años, doctor, no se va a entregar una planta en cascarón. No, esos 30 años, ese comité técnico, junto con la fiduciaria, lo que va a garantizar el mantenimiento, la operatividad y la productividad de esa planta. No, y que los recursos vayan donde tienen que ir. Que al Estado. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. A mí me gustaría que la fiducia, cuando se termine, capte quien invierta en Catalina a nivel, porque tú tienes dos componentes, el componente operativo y el componente... ¿Y lo que metió el Estado se va a sacar? Sí, lo va a cobrar el Estado. Claro. ¿Qué? 1.200 millones. El Estado está poniendo la planta. La mitad de lo que vale lo puede coger en préstamo, lo puede coger en La fiducia se lo va a devolver. Cuando lo capte, sí. Pero pueden entrar de los fondos de pensiones. Emitir deuda. Pueden entrar de los fondos de pensiones. Claro. No tienen que entrar de los generadores. No necesariamente. Tú y yo podemos coger y ir a la fiducia y decir, nosotros queremos invertir en esa figura. Claro.
Ahora. O sea, tú puedes coger $100,000 y decir, mira, yo voy a meter dinero en Pero, esa fiducia. perfecto. Los fondos de pensiones pueden meter para que entonces ese dinero entra. Pero y mira, como no hay que construir nada, ¿a qué dónde va? A devolver parte del capital que se aportó. Perfecto, pero mira, Michelle, en la pregunta tuya, cuando tú hiciste la introducción, hablaba, sin decir la figura, y es seguro te estás refiriendo al fideicomitente adherente, Sí. que es una figura que aparece en todos los fideicomisos, en todos los públicos y Sin privados. embargo, hay algo que tú dijiste la semana pasada y es que aquí el fideicomitente adherente, que son las evaluaciones que ellos tendrán que hacerle a ese contrato, Exacto. como el del comité técnico, los nombres, Ajá. y como el del fideicomitente adherente, Claro. ellos no lo habían evaluado en los otros fideicomisos. Exacto. ¿Por qué? Porque en este hay que ponerle un tope. Y no, exacto. En este hay que ponerle un O tope. sea, vamos a llamarle el límite. Yo creo que la gran... El límite o eliminarlo. Yo creo que la gran lección que vamos a tener y el gobierno va a tener de este fideicomiso cuando lo haga, Sí, sí. va a ser que va a tener que hacer una revisión profunda al término como palabra de fideicomiso público. Sí, sí. Y No, va a pero- tener que analizar ese tipo de figura en los contratos, diferenciarlo de los contratos donde el sector privado entra, como en una alianza público-privada, o en los contratos donde hay un patrimonio del Estado. ¿Por qué? Porque esa figura, cuando tú tienes patrimonio, hay que ponerle un tope del fideicomitente adherente o de quien lo maneja. Y por último, quiero decir algo. Aquí se explicó que hay varios tipos de fideicomiso. Un fideicomiso de ¿cómo se llama? Cuando Inmobiliario, de sucesoral, construcciones inmobiliario, de garantía. X, de garantía, de cualquiera. Sí. Inclusive hay más figuras. Pero hay dos que están claros. Uno que está claro, que es el fideicomiso público. Ajá. El fideicomiso público que establece la ley de fiducia no es un fideicomiso público que es del Estado. Es un fideicomiso público de oferta pública. Oye bien, ¿eh? No, pero el reglamento establece claramente. Pero oye bien, pero es de oferta pública. No, pero el reglamento- O sea, que tú puedes entrar a ese fideicomiso público, puede entrar un privado No, pero con Michelle, aporte como fideicomitente adherido. Perfecto, Michelle, pero mira, el fideicomiso que te establece el reglamento, creo que 9212, 9512, del financiamiento, el fideicomiso público establece claramente que es una entidad pública entregando un bien público y que retorna. Ahora, mira la voluntad del presidente. Pero Michelle. esos contratos fueron contratos genéricos. Exacto. Y deben Y la establecer cláusula estaba ahí. y van a tener que ser evaluados. Con los límites. Fíjate cómo se van cosas. No había que ponerle los nombres al comité técnico. No había que estarlo. No había que ponerle un tope. Pero mira mira cómo él pregunta, ¿cuánto me van a devolver? Exacto. Óyeme, ¿Y cuando qué ese me dinero van a entra, devolver? Sí, ¿y porque qué pasa? Aristi dijo que la otra figura era una compañía pública ¿Está bien? en que comprar acciones por 2.400 ¿Y qué pico. pasa? ¿Y qué- ya ese No, ella dinero podía- volvía al No, presupuesto. y la podía vender también ¿Y el qué gobierno. claro, el gobierno también claro, puede vender la pero, planta. pero ¿y por qué no lo dicen que hay la mitad se va a recuperar de una Sí vez? lo han dicho. No, pero claro que sí. Para eso lo están haciendo. No, pero- ¿Por qué la gente pero están otra- politizando la pendeja? Claro, que lo están pero politizando hay otra la cosa pendeja. más, Michelle, mira la intención del presidente, Michelle. Ahora, Ojo. si en vez de 1.200, ellos deciden captar Los 2.400. los 2.400, Lo pueden hacer. ¿en qué medida eso deja de ser público? Bueno, ya prácticamente no, ¿entiendes? ¿En qué medida Pero ahí eso va- deja de ser público? ahí va Porque lo- tú captes ahí va el límite. más del 50% Ahí va el de límite, lo que hay ahí. ahí va el límite, No Michelle. lo tiene. Pero No, está lo que prohibido pasa- captar más del 50. No. No, pero no lo dice. Pero mira qué pasa. Tú puedes recibir. Lo que no está prohibido está No, permitido. pero puede hacer que el gobierno quitar ese párrafo de adherente y hacer oferta pública, como hicieron con la red vial, que la fiduciaria Banreserva colocó 50,000 millones de pesos y se compraron el mismo día. Pero mira, antes de irnos, doctor, en septiembre del año 2021, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió un decreto, 576-21. En ese decreto, óiganlo para que lo busquen, 576-21, nombró una comisión para trabajar en la modificación de la ley 189-11, la ley de desarrollo del mercado hipotecario y de fideicomiso. Y busquen los artículos donde habla específicamente de la figura del fideicomiso público en su extensión. Esa comisión está Es decir, trabajando. que está previsto. Claro que sí. Ay. La modificación para adaptarlo, pero eso no quiere decir que no esté, porque en la ley y el reglamento está contemplado. Es modificar cosas. Ahora, doctor, antes de irnos, el Congreso nos deja un mal sabor, que es el control legislativo. Que no leyeron. Que no leyeron. Como siempre. Pero no es como siempre, doctor. Y eso es, ahí le cae la culpa a los políticos.
Y yo, mira, es un ejercicio interesante, doctor. Pero no leyeron ese o no leyeron los otros 20. No leen nada. Los otros 20. Debieron haberlo leído. Ah, porque ¿Pero qué pasa? Ni leyeron nosotros, Barrigó aquí no tampoco. se habló, aquí no Pero- se ha hablado de que el fideicomiso Pedernales se aprobó hace 2 semanas Claro, pero oiga, Michelle, óyeme, y doctor. y el de la policía se aprobó hace un mes. Pero óyeme esto. Y son iguales los tres. Igualito, Son públicos. son públicos. Miren, oigan esto. Señores, los legisladores dicen, miren qué ejercicio más interesante. Entonces, bueno, los legisladores lo que están ahí es para recibir línea política de un partido y hacen lo que le dice el partido. Sin embargo, esta oportunidad ha sido diferente. Los legisladores han dicho, no recibimos línea política de nadie, Sí. y decidimos esto y la formamos. Si el fi- no, si es el que fi- hay asesores, Michelle, oye, busquen asesores, señores, honoríficos, pagados, amigos, y pregúntenle. En los partidos mismos tienen gente que saben de eso. Mira, revísame esto esta noche para que me diga mañana qué hacer con esto. Bien. Tan sencillo Señores, como eso. Vamos a una pausa.